Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Los cuales se encuentran en el monte Sión, los cuales siguen al Cordero por donde quiera que van. Cuando habla de virginidad, ahí, y voy a mencionar esto porque lo miraremos cuando veamos la gran ramera, se supone que cuando se habla de virginidad, los cuales son vírgenes, alguien que es virgen es alguien que no ha fornicado, que no se ha metido sexualmente con alguien más, por eso es virgen. Los 144,000 son vírgenes porque no han fornicado, no en la parte secular, sino en la parte espiritual. Recuerden, en el profeta Isaías habla del pueblo de Dios como una mujer que fornicó. Se habla también en Oseas como una mujer que fornicó, por lo cual su esposo Jehová está molesto con ellos. Entonces, perder la virginidad no habla en el aspecto físico, sino en el aspecto espiritual. Nosotros podemos fornicar con el diablo o con las representaciones del diablo. Podemos fornicar con la bestia, con cuernos semejantes al cordero. Podemos fornicar con la primera bestia. Podemos fornicar con el dragón. Podemos fornicar en la idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso dice virginidad. Pablo lo menciona en la segunda carta a los Corintios 11, 1, 2 y 3. Dice, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una mujer virgen. La iglesia es virgen en el contexto cultural judío, porque su esposo vendrá por ella y morará con él eternamente. Entonces, ¿cómo preservamos virginidad? No estamos hablando de la forma secular. Yo ya estando casado, ya no soy virgen. Está hablando de la forma espiritual. Yo también estoy casado con Cristo. Trato a lo más posible de nunca fornicar con el diablo, la bestia o la segunda bestia, y de esa manera permanezco virgen en una forma espiritual. Esos 144,000 son vírgenes y siguen al Cordero, su esposo, por donde quiera que él va. ¿Ok? Capítulo 14, verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Recuerden que ángel significa mensajero de Dios, que tenía el evangelio eterno. El evangelio viene del cielo, es el mensaje que viene de Dios. Estamos en el bosquejo Apocalipsis 65 en el libro. Y dice, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bueno, claro, se predicó en México, se predicó en Inglaterra, se predicó en la antigua Turquía o en Asia Menor, se predicó a todas las naciones. Por eso los 144,000, según se presenta en Apocalipsis 7 al 9, son aquella gran multitud de toda tribu, de toda nación, de toda lengua. Es lo mismo, no nos hemos movido. ¿Me entiendes? Dice ahí en el verso 7, dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Lo que vamos a mirar ahora, hermanos, son primero 3 ángeles y después de ello entramos al próximo ciclo, y el ciclo es literalmente las 7 copas. Copa en la antigüedad, o cáliz, que es copa, es símbolo de juicio.
Primero fueron trompetas, advertencias, avisos. A causa que el mundo no reaccionó a las advertencias, ahora vienen las copas, el juicio. En la antigüedad, si tú ves películas como la película de Troy, donde están los griegos, toman una copa, un rey y el otro rey, ¿y qué es lo que hacen? La toman y la rompen. Y están haciendo un acuerdo de que la alianza contra el pueblo que van a atacar sucederá. El juicio ha caído sobre ese pueblo, porque ya se hizo el acuerdo y la alianza. Si tú lo quieres de una forma más bíblica, Jesús menciona en el Getsemaní: Padre, si quieres que pase de mí esta ¿qué? Copa. O sea, no el juicio en contra de Jesús, sino Jesús tomó nuestro juicio para redimirnos del castigo eterno que tendríamos. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Copa es juicio. Lo que miramos aquí son 3 ángeles primero. El primero tiene el mensaje eterno, el evangelio eterno para ser predicado. Versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, que serán las 7 copas, ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió. Vean, primero es un ángel, luego es otro ángel. Y dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Aquí se presenta otro aspecto, otra manera, otra forma del diablo. La bestia con cuernos semejantes al cordero. ¿Quién está de la bestia, de esa bestia? ¿Quién está detrás de esa bestia, hermanos? La primera bestia. ¿Quién está de esa bestia también? El diablo. ¿Realmente quién es el dragón? El diablo. ¿Quién está de la sinagoga de Satanás? El diablo. ¿Quién está de Jezabel? El diablo. ¿Quién está de la arrogancia de los de la Odisea? El diablo. O sea, el diablo se está mirando a través de esto. Lo vimos ayer. En esta era, en este siglo se presenta de esta manera, en este siglo de otra manera. Ahora, Babilonia vendrá a ser el nombre importante. ¿Por qué Babilonia? Babilonia representa el inicio de la idolatría en toda la Biblia. Porque Babilonia viene de la torre ¿de qué? De Babel. Babilonia es lo que actualmente es Bagdad, en Irak, donde puedes mirar la cuna de toda la idolatría. A ver, ¿ustedes saben quién es Astarot o Astaret? A ver, levanten la mano. ¿Quién nunca había escuchado eso? Lo pueden leer en el libro de Samuel. Astarot viene de la palabra Asha o Isha. ¿Y qué significa Isha? Hermano Miguel, cuando fuimos a Turquía, ¿usted se acuerda que pasamos en un barco, en un ferry, del lado occidental al lado oriental? Y vino un vendedor que era un vendedor árabe que decía: yala, 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 y quería vendernos perfumes. ¿Y usted recuerda que el hermano Moreno compró como 10 o 15 perfumes? Sí. ¿Y usted recuerda que yo no quise comprar? Sí, pero nos metimos al ferry y como el hermano le había comprado tantos, nos estuvo siguiendo y siguiendo y siguiendo. Salí yo afuera del ferry y me senté. Y estaba yo tranquilamente sentado con los hermanos tomando un selfie video para toda la gente que quedó atrás, la familia. Y entonces llega otra vez el vendedor, me dice yala, yala, yala. Y luego me dice perfumes, y abre así el y dice perfume. Le digo, no, no quiero perfumes. Dice, ok, dice, te vendo a mi hermana. Le digo, no quiero a tu hermana. Y le digo, no, yo ya tengo esposa. Y me dice él, ¿tú tienes una Isha? Porque Isha o Isa en árabe es lo mismo que Isha en hebreo. Cuando yo digo que tengo una Isha, es que tengo una mujer. La palabra se traduce como mujer o como esposa. A ver si lo hacemos nosotros también. Le presento a mi mujer. ¿Es quién? La esposa, aunque ya al día de hoy dices, le presento a mi mujer, y a lo mejor ni es su mujer o su esposa. Pero Isha es eso.
Y le digo, no, y estuve insistiendo, le digo, no, yo ya tengo mujer. Dice, es que aquí los árabes tienen más de una esposa. Le digo, sí, pero yo no soy árabe, yo soy cristiano. Isha, de ahí viene la palabra Ishtarot, a la cual se llama la diosa de la fertilidad. Y me preguntaban ahorita, entonces, ¿los musulmanes vinieron de Ismael? Claro. Y no solamente eso, cuando tú ves la tierra prometida, ves a los ismaelitas, que son los árabes la mayoría, y luego ves a los amonitas, y luego ves a los moabitas, y luego a los edomitas, y luego a todos los que acaban con itas. A ver, ¿usted sabe qué significan moabitas, hermanos? Amonitas. ¿Los ha escuchado alguna vez en su vida? Ok, ahí va. Resulta que Lot salió con sus hijas y la mujer, porque la mujer siempre tiene problemas, volteó. Y cuando volteó, ¿quedó qué? Cuando llegan arriba, tienen un incesto. ¿Lot con quién? Ok. Los hijos de ellos, la descendencia, uno se llamó Amón, que viene de la palabra antigua hebrea semita, que significa pueblo. Amón es pueblo. De ahí vienen todos los amonitas, los cuales se encuentran en el país de Jordania o en la capital de Jordania, que es Amán. Cuando tú viajas nosotros viajamos de Asuán hacia Amán en avión y aterrizamos en Amán, que es la tierra de los amonitas. Muy bien. Y luego los moabitas. Ellos tenían un dios, el cual se llamaba el dios Milcum o Miloc, lo cual se llama también Moloch, el cual tiene la parte cuerpo humana y la cabeza de buey, al cual se le sacrificaban los hijos. ¿Ustedes se acuerdan? Muy bien. La diosa o la mamá de Moloch era Astarot, de la palabra Isha, la mujer. En la Biblia, cuando se habla de Babilonia, cuando se habla de la ciudad y cuando se habla de la mujer del diablo, para que me entiendas, se habla de Astarot. Astarot es lo mismo que vamos pasando por muchos siglos y años, etc. Viene Astarot, y luego de Astarot, ¿quién viene? Afrodita. Y luego de Afrodita, ¿quién viene? Diana. Y luego de Diana, ¿quién viene? La Virgen de España. Y luego de la Virgen de España, ¿quién viene? La Virgen de Guadalupe. Es la misma idea, la madre de Dios. Desde Babilonia hasta la Virgen de Guadalupe. O sea, el diablo lo ha revolcado, pero es la misma. Si ustedes ven la historia de Babilonia, Babilonia fue el primer lugar donde se adoró a esta diosa, que después fue transformando. Ayer explicábamos por qué. Eso es Babilonia. Babilonia representa 3 poderes. Número 1, el poder religioso. Y Dios tiene una esposa verdadera. ¿Cuál es la esposa verdadera de Dios? La iglesia. ¿Cómo se puede llamar a la iglesia? El pueblo. ¿Cómo se puede llamar al pueblo? La mujer, o en hebreo, Isha. No como los árabes, sino la verdadera mujer. Esta es Isha, mi mujer. Dios tiene una mujer. ¿Y con qué la compró? Con su sangre. Pero también, así como tiene una mujer, también hay una mujer pecadora, a la cual se le llama en la Biblia ¿cómo? La ramera. Es Babilonia. Cuando decimos Babilonia hablamos de la ramera. ¿Qué significa ramera realmente? Prostituta. Porque, ¿qué es lo que hace la ramera? La ramera vende su cuerpo y le da la satisfacción del deseo humano o varonil y se lo vende por nada. Por eso yo le he dicho a las doncellas de la iglesia, fíjate qué error, que fornicar, dice Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 6 y capítulo 7, huid de la fornicación, porque aquella que fornica es como alguien que se comporta como Babilonia. ¿Por qué? Porque dio su cuerpo y ni siquiera le pagaron. Entonces,
aquí en forma espiritual Babilonia será esto, pero ¿quién estará o quién está detrás de Babilonia? El diablo. Ya no se presenta como la bestia, ahora como Babilonia. El poder religioso, el poder comercial y el poder gubernamental o de gobierno. Eso es Babilonia. Te va a hacer fornicar espiritualmente. El segundo ángel dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su ¿qué? Fornicación. Aunque Babilonia no existe el día de hoy en la parte secular, vas tú a Bagdad. Ustedes saben que cuando llegó Alejandro el Magno, Alexander the Great, cuando llegó a Babilonia se sorprendió porque Babilonia era antiguamente una de las 7 maravillas del mundo. ¿Los jardines de qué? Era algo impresionante. Él se quedó así impactado, dijo, y ahí hizo su matriz del imperio griego, pero también tenía mucha idolatría. Esa idolatría de Babilonia en los tiempos antiguos se fluye a las civilizaciones antiguas. Llegó a Egipto como la religión egipcia, llegó a la India como la religión del hinduismo, llegó a China como la religión del confucismo, del budismo, y llegó a la parte europea como la religión, ¿verdad?, de la mitología griega. Pero de ahí nació. Esa es la madre de todas las rameras. Es el prostíbulo espiritual de todos. Y siempre se acerca a un río. En Egipto está en el río Nilo. En China está en el río Amarillo. En la India está en el río Indio. En Perú está en el río Amazonas, de las civilizaciones incas. Entonces siempre son ríos los que fluyen, porque se creía que los ríos eran dioses en la antigüedad. Entonces el segundo ángel declara que ha caído aquella que había hecho beber del vino del furor de su fornicación. Por eso vienen las 7 copas. El juicio de Dios viene a consecuencia de que el mundo no ha creído en el mensaje del evangelio eterno. O sea, vienes tú, le predicas a alguien y dice, yo me quiero quedar con mis creencias, usted no me va a mover de mis creencias. Pero usted se ha puesto a pensar de dónde vienen sus creencias. Usted sabía que la Virgen de Guadalupe, la cual se titula como Madre de Dios, no puede ser Madre de Dios porque Lucas dice que aún María dijo, he aquí la sierva del Señor. Usted sabía que la Virgen de Guadalupe, la palabra Guadalupe no existe ni siquiera en la Biblia. Si usted lee desde el libro de Lucas, Mateo, Marcos, Juan hasta Apocalipsis, no encontrarás el nombre Guadalupe. Y usted sabía que la idea de venerar a la Virgen de Guadalupe no es algo nuevo, sino algo que se hacía en España, que se hacía en Corinto, que se hacía en Éfeso, que se hacía en Canaán y que se hacía en Babilonia con Astarot. Las cosas no han cambiado. Pero es que muchas veces nosotros nos identificamos más con una mujer, una diosa, que con un dios. Porque venimos de familias matriarcales. Entonces, como que nos gusta más una diosa que un dios. Porque la diosa es tierna, porque la diosa es dulce, porque la diosa comprende, porque la diosa... Entonces, por eso no es algo nuevo. Eso es Babilonia. Ha hecho beber el vino del furor de su fornicación. Ahora, cuando una persona fornica en la forma literal, queda marcada. No estoy hablando de la parte secular, queda marcada en la parte espiritual. Por eso, el fornicario debe de arrepentirse de su pecado. Por eso, todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica, peca contra su propio cuerpo. A esa referencia hace Pablo. Versículo 9. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Cáliz es copa. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ve, ¿cuál es la consecuencia del juicio? Que la gente adora a la bestia, que tiene la marca de la bestia. Entonces, cuando Dios da el juicio, es una consecuencia a la acción personal, a el libre albedrío. Tú lo decidiste, nadie te obligó. Tú decides.
si te vas a casar con Cristo legítimamente o si te vas a acostar, ¿verdad?, con las rameras, espiritualmente hablando. Dice ahí, en el versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos, ¿qué? Siguen. Es lo mismo que dice Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de ¿qué? Ahora, todos ustedes y yo estamos expuestos a fornicar espiritualmente. Ayer hablábamos de los tamales, ¿a poco no? Y dice el hermano, me dijo el hermano, híjole, ayer hasta a mí me diste con los tamales. No fui yo, fue la espada de Dios. A veces nosotros en la iglesia, hermanos, queremos cubrirle el sol con un dedo y no queremos hablar abiertamente. Pero toda comida que se sacrifica para la idolatría es una forma de fornicación espiritual. Es estar coqueteando con la ramera. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. No que el ídolo sea algo. Dice el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 10. Dice, somos muchos, pero somos un cuerpo. Ustedes saben que los sacerdotes participan del altar. Dice, ustedes no pueden participar de los sacrificados a los ídolos y de la cena del Señor. ¿Por qué? Por lo que ellos ofrecen a los ídolos, ofrecen a los demonios. ¿Ya lo leyeron ustedes, hermanos? A ver, vamos a leerlo porque dicen unos, no sé ni qué está hablando el hermano. Pongan ahí un separador. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el verso 19. Ahora, entendemos que un ídolo, la palabra ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Un ídolo puede ser, por ejemplo, una estatua. Un ídolo puede ser, por ejemplo, un lugar. Un ídolo puede ser un día. Todo aquello que toma el lugar de Dios es ídolo. Un ídolo puede ser una persona, como aquel que levantó aquella denominación en Guadalajara, la luz del mundo, el cual se hace en sí un ídolo. Lo tienen que adorar casi. Un ídolo puede ser como aquel que está en el Vaticano, se hace un ídolo, le besan los pies, se inclinan a él. Son ídolos todos aquellos que quieren la adoración a él, en vez de decir, no soy yo, dénsela al Cordero, él es el que se merece la honra y la gloria, no yo. 1 Corintios capítulo 10, en el verso 14, solamente lean ese versículo, el que lo tenga lo puede leer. 10:14 dice, huid de la idolatría. Versículo 19 también. O sea, si tú vas, por ejemplo, aquí en Iztapalapa, pues vas a ver una cantidad de altares. ¿O no es cierto, hermanos? Si tú pasas la frontera, en la parte del río Texas a Acuña, en el norte, hay dos formas de pasar, por la presa o por el puente. Una vez pasamos por la presa, y eso fue como en el 2010, 2011 con los hermanos, y pasamos por un altar, y era el altar de la Santa Muerte. Y le digo a los hermanos, ¿y esta cómo llegó hasta acá? Porque ustedes saben que la Santa Muerte no se le debe llamar santa. Estoy diciendo santa solamente para que me entiendan lo que estoy diciendo. Le voy a llamar la maldita muerte para que me entiendan, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la muerte, eso nació aquí en Ciudad de México. ¿O no es cierto? Si tú vas ahí al mercado de Sonora, hay un pasillo que está dedicado a la muerte. Y tú, esto. Pues se llevaron esos ídolos, que es un ídolo, unos de madera, unos de barro, unos de cera, hasta aquel altar, porque los narcos, hermanos, son realmente devotos de la muerte y tienen sus altares. Ahora, ¿qué es lo que tú ves? El ídolo no es nada. ¿A quién se le ocurrió? Al que lo hizo. Vino uno de aquí, no sé, creo que fue de Tepito, no sé dónde nació, aquí en Ciudad de México. A lo mejor es familiar de ustedes, pero de aquí nació. Nació de aquí en México. Entonces vino y se puso a hacer una estatua. Y ya dice la Santa Muerte. ¿Todos han visto el altar de la muerte, hermanos?
Ok, entonces, ¿qué es el ídolo? No es nada. Está hecho de barro, está hecho de madera, no es nada. Pero dice, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quiénes los sacrifican? A los demonios. A ver. Entonces tú ahí andas con tu tamalito, ¿verdad? Del 12, porque lo hizo tu tía y no le puedes decir que no a la tía. Ay, qué rico tamal, qué rico tamal. Yo no creo que sea nada malo ese ídolo. No es nada el ídolo para mí, pero el tamal sabe muy rico. Entonces están todos tus primos viéndote. Ah, pues no, que tú eres sellado con el Espíritu de Dios. Vamos a esperar a ver qué hace. Y agarras y abres la hojita del tamal. Sacas el tamal, partes un bolillo, lo metes al bolillo como para, pues como narco, ¿verdad? Para pasar por debajo del tamal, para que digan, está comiendo un bolillo. Y lo agarras así, mira, y no les dé hambre, hermanos, ¿ok? Y lo muerdes. Entonces están los primos, mira este. Entonces, no hagas que por tu conocimiento se pierda el que no conoce a Cristo. Eso es lo que está diciendo. No es que el ídolo sea algo, lo que está detrás del ídolo. ¿Se acuerdan que yo le decía los cánticos de Moisés? Vayamos al segundo cántico de Moisés que se encuentra en Deuteronomio capítulo 32, versículo 16. Deuteronomio 32, versículo 16. Para que la próxima vez que ustedes vean un altar, hermanos, no te asustes de la imagen, asústate de lo que está detrás de él. Es más, en esta misma nación donde vemos a la Babilonia es el poder religioso de gobierno y comercial unidos. ¿Cómo se levanta aquel héroe de la patria? Se toma un asta y se toma la bandera. ¿Y qué está en la bandera? La Virgen. Entonces, aquí miramos a la religión con el gobierno unidos. En México. Pero se tiene que vender. Se tiene que vender. Así están. Gobierno y religión. Ve que dice Deuteronomio 32, leemos el versículo 16. ¿Quién lo tiene? 32, 16. El que lo tenga lo puede leer. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, la provocaron a ira con abominaciones. 17. ¿A quién sacrificaron, hermana? A los demonios. ¿Sí ves cómo ese tamalito sabe bien rico, hermanos? Es que no es el tamal. No es la imagen. Es lo que está detrás de la imagen. Padre de mentira, engaño, fornicación espiritual. Tú agarras ahí el bolillo y en esa mordida, ¡qué rica está! La hizo el Señor, qué rica. De atrás te ve alguien y dice, lo que acaba de hacer el diablo, hermanos, es que te acaba de marcar. Lo que acaba de hacer. Y ya después dicen unos que estamos en la congregación, no me juzguen a mí, yo soy una persona madura espiritualmente y a mí el tamal no me hace nada. ¿Han escuchado eso, hermanos? Porque yo soy espiritual, yo sé que no es nada el tamal. Entonces Pablo les recuerda a los corintios, quienes también tenían hermanos de ese tipo, de ese nivel, dice, es que ustedes ya no andan por medio de la ley del amor, sino por el conocimiento. Y el conocimiento envanece y el amor ¿qué? Edifica. Fíjate cómo dice ahí la primera carta a los Corintios capítulo 8 en el verso 10, dice ahí, 8 verso 10. Leeramos del versículo 9, 8, 9, el que lo tenga lo puede leer. 8.9 de la primera carta de los Corintios. Sin embargo, aunque tengamos No, derecho, primera de Corintios 8.9. sin embargo, aunque tengamos derecho a comer de todo, debemos tener cuidado de no causarles problemas a los miembros de la iglesia. Ah, es que es otra versión, perdón. Sí, mamá, está muy bien. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y el 10, hermana. Porque si alguno te va a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificios a los ídolos. Y el 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien
¿qué le va a pasar al hermano débil? ¿Se va a qué? A perder. ¿Por qué? Porque tú no pudiste decirle que no al tamal, que lo camuflajeaste con la torta, con el bolillo. Entonces, ve, hermano, la seriedad de esto. No es que esté mal la comida, el tamal, porque Dios hizo el maíz y Dios hizo todo lo que comamos, y del Señor es la tierra y su plenitud. Lo que está mal es que en el momento que ese tamal se da para el ídolo, ese tamal ya trae algo que fue sacrificado al ídolo. Ese tamal ya tiene. Por eso le decía yo ayer. Y luego dicen, no, hermano, los familiares son bien inteligentes porque saben dónde hacernos caer. Te guardé unos tamales bien ricos. Ya pasaron 20 días, mijito. Los puse en el congelador. Ya estos no son tamales de esos. Pero ahí sale la bolsa bien marcada, ¿verdad? Tamales del día 12 de diciembre para la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Déselos a los que dicen que son cristianos. Entonces tú lo agarras. Entonces la tía nada más se está quedando viendo. A ver si te lo comes. Ándale, cómaselo. Se está viendo y tú estás, ay, tía. Pues tú come sin preguntar, dice la carta de Corintios. Pero si el tamal es el 12 de diciembre, no me digas que no vas a preguntar. Y si tú conoces a tu tía que es bien devota, no solamente de la Candelaria, sino también del 12, no me digas que no vas a preguntar. Lo que debes hacer es, a ver, tía adorada, tía querida, ¿me podría decir de dónde salió este tamal? ¿Del congelador, mijo? Sí, pero ¿para qué lo hizo? Pues para la Virgencita, cuando tú eras niño le ibas a adorar. Ah, tía, ¿sabe qué? Le agradezco mucho, pero no puedo. Ah, ¿me vas a despreciar a mí? A usted nunca la desprecio, tía. Además, yo la invito a comer tamales hechos hoy, pero no para ese día. ¿Me estás despreciando a mi hijo? No, es que no solamente se predica con la palabra, con la boca, se predica con los hechos. O sea, no podemos decir que no creemos en la idolatría y disfrutamos de la idolatría. ¿Sí me entienden todos? Es como la película esta de Coco. Yo tengo mucho que decir de Coco, manos. Ni la he visto, ¿ok? Pero he escuchado que la película de Coco perturba totalmente la idea general que sale del Día de los Muertos. Más toda la producción de Disney se vino para México, Guanajuato, aquí en Ciudad de México, vinieron a ver eso. Pero Coco, manos, lo que está enseñando es una mentira de lo que es la muerte. Es muy sutil, tú no lo puedes ver, porque mira el perrito, mira, es un cholo, es un perrito bonito, y muestra la muerte. Entonces el niño, hermanos, ve Coco y se va. Ay, entonces cuando uno muere se va a la ciudad como Coco, y todavía puede uno rescatar a todos los muertos. Fíjate la idea, hermanos, la idea que tiene Coco, pero es una producción donde está el comercio con la religión asira. Y están haciendo dinero de la fornicación espiritual, de la mentira. Dice el diablo, ¿cómo agarro a estos niños cristianos que sus padres son bien celosos? Pues Disney. Por ahí nos vamos a ir. Y por ahí nos vamos a acomodar. Uno tiene que examinar todo, retener lo bueno y desechar qué. Pero si casi todo es malo, ¿qué vas a retener, hermano? Entonces somos de este mundo, pero no estamos en el mundo. Entonces, si regresamos a Apocalipsis, lo que se está mirando es el inicio de Babilonia. ¿Ven ustedes? Sigamos leyendo ahí en el capítulo 14, en el verso 14. Ahora recuerden, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. ¿Por qué? Porque morir en el Señor indica, hermanos, morir en el Señor indica que morimos en la parte de arriba y no en la parte de abajo. Y preservarte como virgen en la parte de arriba no es fácil, hermanos. Vas en contra de toda la corriente del mundo. ¿O no es cierto, hermanos? Si eres maestro de escuela, pues es que todos los niños es que traigan el pan de muerto y ahí tienen sus mesas y sus altares. ¿O no es cierto, hermanos? Y tú eres maestro y vas pasando por ahí, cristiano. Ay, qué rico se ven los panes. Ay, Señor. Y luego los niños se lo creen. Es que este pan es para mi tío. Y ellos se lo creen, hermanos. Entonces, ya el lunes no aparecen los panes. Entonces el niño dice, mira, vino mi tío y se lo comió. Es verdad, fíjate. No. Y tú como maestro todavía traes el azúcar aquí alrededor, hermano. Tú te lo comiste. Tú dices, es que nadie me vio.
Es que nadie me... No se trata de ver, hermanos. Mira, a veces nosotros apoyamos indirectamente una causa diabólica sin darnos cuenta de eso, hermanos. Sin darnos... Por eso, perseverarse virgen, allá, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Es difícil, hermanos. Descansarán los trabajos, pero las obras con ellos, ¿qué? Siguen. Sigamos leyendo ahí, capítulo 14, verso 14 al 20. Ahora va a explicar una ilustración y estamos en Apocalipsis, en la página del estudio 66. Ahora vamos a entrar a la parte de la siega. Recuerden que se está iniciando, se tiene como idea general, reiteramos, se tiene como idea general, hermanos, todo esto de Apocalipsis, ¿ok? Se tiene como idea general lo de Apocalipsis y lo de la idolatría, que es lo que viene después. Versículo 14. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Acaba de mencionar el castigo, el cáliz, las copas. ¿Quién es el que va a dar el juicio? Jesús. ¿Cómo viene? En una nube. Así se fue, así regresará. Sentado semejante al Hijo del Hombre, o sea, Jesús, que tenía en la cabeza una corona de oro, o sea, una victoria en su fe, porque Él es el autor y consumador ¿de qué? De la fe, Hebreos 12, 2. Y en la mano una hoz aguda, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. ¿Qué es lo que está diciendo? Se da una visión de lo que será el día final, lo cual se puede mostrar en las parábolas en Mateo, capítulo 15, por ejemplo, cuando viene el Señor de la mies, en la parábola del trigo y la cizaña. Dejar que venga el Señor de la mies, Él se va a encargar de esto. Entonces, del 14 al 16 se muestra el futuro. ¿A través de qué? De la siega. Es nube blanca porque lo blanco es santidad. Está sentado porque Él está en el trono celestial. Tiene una corona de oro porque es victoria en el autor de la fe. Es una hoz aguda porque es lo que se utiliza para segar. Segar significa cortar la mies. Se ha sembrado el evangelio. Uno es cizaña, otro es trigo. La va a cortar Cristo y va a separar la cizaña del trigo. Es un gancho con un manguito para cortar el trigo. La hoz es metida, como dice el profeta Joel 3:11 al 13. Dios tiene el poder de cegar. ¿Cuándo vendrá Jesús? No sabemos, pero vendrá. Luego en el versículo 17 al 20 se declara ya no a través de la tierra cegada, sino a través de las uvas, de un lagar. Levanten la mano, ¿quién no sabe qué es un lagar? Okay. Un lagar en la antigüedad era una piedra que era labrada y se hacía como una tina. Y se hacía un hoyo, un orificio, y entonces cuando era el tiempo de la siega traían todos los racimos de uva y los aventaban al lagar. Entraban entonces los judíos sin calcetines, sin chanclas, sin lavarse los pies, esto era una costumbre, y empezaban a pisar. ¿Y qué era lo que pasaba? Cuando pisaban, el jugo de la vid salía por el otro lado, y con eso es con lo que se llenaba la copa. Vosotros sois los pámpanos. El Señor es ¿qué? La vid. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están ¿qué? Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de ¿quién? Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Tienes el caballo, se le pone el freno al caballo, fue tanta la sangre que subió hasta el freno del caballo. Se está mostrando el juicio que viene sobre la tierra antes del día final.
Si tú ves alrededor de la tierra, hermanos, ustedes lo vieron aquí en México, el temblor. O sea, es mortandad total. Ustedes lo vieron con el ataque terrorista hace 2 días en el norte de la península del Sinaí, en Egipto, donde más de 200 personas fueron muertas en una mezquita. Ustedes lo vieron con el éxodo de Siria, más de 100,000 hombres muertos. Si tú pudieras juntar toda la sangre, llegaría hasta el freno de un caballo. Y la pregunta que se hace el hombre es, ¿por qué sucede esto? Es parte de la consecuencia a la continua fornicación con la idolatría. Es una realidad. Y se está mostrando a través de ¿qué? De símbolos. Versículo 15, versículo 1. Vienen entonces ahora las copas. Pisar el lagar, recuerden, reclama juicio. O sea, no viene el vino o el jugo de la vid en una copa hasta que no se pisan. Se tiene que pisar, se tiene que maltratar, se tiene que sacudir. Primero fueron las trompetas donde se advierte, ahora es el juicio sobre la gente. Tú dices, pero esta persona, ¿por qué le pasó esto? Porque a veces la gente ni aún así se quieren arrepentir de su adoración a la bestia. Pasan cosas y la gente no se arrepiente. Y lo va a decir Apocalipsis. Veamos pues capítulo 15, versículo 1. Dice, vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ve cómo esto viene de parte de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. O sea, reiteramos, hermanos, todo esto son símbolos. 7 ángeles, el mensajero perfecto, un mar de vidrio mezclado con sangre. Reiteramos, mar es multitud, fuego es prueba. ¿Ok? Ustedes se acuerdan como en el caso de Daniel, en el libro de Daniel, con los 3 hombres que estaban en el horno de fuego, su fe estaba siendo ¿qué? Probada. Entonces, y luego dice ahí, versículo 2, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. O sea, ¿cómo puedes tú superar esta prueba, fuego, que está en el mar, en la multitud, en el mundo? ¿Cómo puedes superarlo? Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. ¿Qué significa tener victoria sobre la bestia? En símbolos, ¿qué significa? ¿Quién es la bestia? ¿Qué significa tener victoria sobre la bestia? Permanecer en vida. O sea que el tentador no te puede hacer nada. Es lo que dice Santiago capítulo 1, que si resistes la prueba, te va a dar la corona de justicia. Santiago 1 del 7 al 9. O sea, ¿cuántas pruebas tienes tú al día? ¿Cuántas, hermanos? Muchas. Como que estamos viviendo dentro de un horno de fuego. A ver, ¿quién siente eso? ¿O solamente soy yo, hermanos? A ver, ¿cuántas pruebas tienes al día, hermanos? ¿Qué necesitas para volar sobre la serpiente? Alas, fe. Se le dio las alas de la gran águila y voló sobre la serpiente. Entonces, vencer a la bestia, vencer su imagen, vencer su marca, vencer el número, indica que estarás sobre pie en un mar de vidrio, sobre la multitud, en una forma transparente, con las arpas de Dios, o con lo que son como las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Tú crees que solamente nosotros tuvimos pruebas? ¿No también los israelitas en el Antiguo Testamento tuvieron pruebas? Díganme, en los tiempos de Jezabel, ¿quién salió victorioso, hermanos? Elías. ¿Y quién más aparte de Elías? Los 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Así que todo se repite otra vez. Nosotros en el tiempo de Daniel se metieron
y estaban en el horno de fuego y luego pensaban que estaban siendo consumidos y se veía ahí la imagen de alguien. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice la Escritura? Y luego salieron y les había pasado algo, hermanos. Nada. ¿Fue una gran prueba? Sí. Daniel lo avientan a la fosa de los leones y ayer veíamos, el león es un símbolo ¿de quién? De la bestia, del diablo, ¿verdad? Velad y orad porque vuestro adversario, el diablo, anda como león, ¿qué? Entonces, si tú caminas en tu vida todos los días, aquí en Ciudad de México caminas, pareces como Daniel en la fosa de los leones. ¿O no es cierto, hermanos? ¿O solamente soy yo? Si tú caminas adentro del altar de fuego, si tienes fe no te va a hacer nada. Pero si no tienes fe, hermanos, así vas a caer de la gracia de Dios. Entonces, lo que está indicando aquí simplemente, reiteramos, es todo este juicio de Dios que viene sobre la tierra, nosotros tenemos que ser victoriosos sobre esa prueba. Versículo 3. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Cantar el cántico significa andar en vida nueva. ¿Estamos en vida nueva o no estamos en vida nueva? Depende si estamos arriba o estamos abajo. ¿Por quiénes son los que cantan el cántico nuevo? Los 144,000. Los que tienen el sello. ¿Quiénes son los que no lo cantan? Los que son vencidos por la bestia. ¿Y qué tienen en su frente? Su marca. Dice ahí en el versículo 3, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ese es un himno que se canta aquí, ¿verdad? Grandes y maravillosas son tus obras. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Ahora fíjate, se habla el cielo, se mira el templo, se mira el tabernáculo y se mira el arca del pacto, el testimonio. Una vez más se están mirando los 7 muebles del tabernáculo. El candelero se miró en Apocalipsis 1 y 2. Los panes sin levaduras en el capítulo 2, ¿verdad? El incienso en el capítulo 4 y 5. Entonces se está mirando el altar del sacrificio en el capítulo 6 de Apocalipsis. Se mira el altar, se mira el tabernáculo en Apocalipsis. Y aquí se mira como final eso. Por eso, hermanos, ¿qué había dentro del arca del pacto? La vara de Aarón. ¿Qué más había? El maná escondido. ¿Qué más había? Los 10 mandamientos. Y eso es a lo que se refiere Pablo. Que en el cielo está escondido nuestro tesoro. A eso se refiere Apocalipsis 2. Yo les daré del maná. ¿Cuál maná? No el maná de aquí de la tierra, el maná que está en el arca del pacto. Pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que superar el dragón, la bestia, y no ser marcado. Y eso es difícil. Permanecer virgen es complicado. Versículo 6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Las 7 plagas son el castigo de Dios sobre la tierra. ¿Ok? Ahora, lo que miramos entonces después son las 7 copas. Las 7 copas. Primera copa, 16:2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Lo que quiero hacer, hermanos, es que en el libro de bosquejos Apocalipsis 67 está todas las copas y está el símbolo de cada copa con los versículos de las copas. Solamente voy a mencionar las copas. Lo que tenemos que entender de estas copas es simplemente es el castigo de Dios sobre la tierra, donde nosotros tenemos que caminar y perseverar fielmente.
Pero si ustedes quieren hacer referencia, véanlo en el bosquejo, porque realmente se menciona en el capítulo 16 las 7 copas, y me interesa ir a la 7ª copa. La primera copa, una vez más, es una úlcera maligna. Yo creo que todos saben lo que es una úlcera. Es una pérdida de sustancia de un revestimiento epitelial, cutáneo o mucoso, que se acompañaba de lesiones más o menos profundas en los tejidos. O sea, una úlcera fue lo que tenía la primera copa, maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. ¿Sobre quién va a venir la primera copa solamente? Así que, ¿cómo podemos liberarnos de la primera copa? Estar sellados. Miren, hermanos, lo que ustedes tienen que entender es que si tú te marcas, si tú pecas, va a haber juicio. La paga del pecado es ¿qué? El pecado trae juicio. Es como gangrena, dice Pablo a Alejandro el calderero. Si tú pecas, trae juicio, y será peor que una úlcera maligna, pestilente. No estará en tu cuerpo físico, estará en tu alma. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, o sea, sobre la multitud, sobre la gente. Esta se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Sobre el mar, y este se convirtió en sangre. El mar es símbolo de la multitud. La gente morirá a diestra y a siniestra. A veces no lo podremos entender y tendremos que aceptar la segunda copa, que es lo que miramos el día de hoy. Mucha gente muere a diestra y a siniestra. La tercera copa, dice ahí, versículo 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Ríos y fuentes de las aguas se convierten en sangre. ¿Ok? La cuarta copa, la quinta copa, la sexta copa, versículo 15, veamos ahí. Recuerden, las copas son el juicio de Dios, el castigo que vienen sobre el mundo. ¿Cómo podemos liberarnos de estas copas, hermanos? Lo voy a aplicar más abiertamente, ¿ok? A ver si me entienden. ¿Sobre quién vienen estas copas? ¿Sobre quién vienen estas copas, hermanos? ¿Los están marcados con qué? ¿De quién? Okay. En una familia, a veces uno es cristiano y los familiares no. ¿O no es cierto? Y la úlcera de ellos, la mortandad de ellos, el pecado de ellos te afecta a ti como cristiano. ¿O no es cierto? Entonces, en nuestro alrededor vas a ver gente sufrir, gente morir. Y hay veces le tocará a los hijos de Dios, no porque ellos tengan la marca de la bestia, sino porque ellos conviven y aman a los que tienen la marca de la bestia. Y como consecuencia causará dolor a los que estamos sellados. O sea, que tú tienes 3 hijos, 2 tienen la marca de la bestia y 1 tiene el sello de Dios. Estos 2 hijos te van a causar mucho dolor. Aunque tú no tengas la marca de la bestia, su pecado te va a afectar a ti. Su úlcera, que es como el pecado, que carcome la carne, puedes mirar cómo su vida se está carcomiendo su vida, el pecado. Y tú le dices, pero ven a Cristo, y no quieren. Y tú lloras y tú sufres. ¿Por qué? Porque la úlcera, aunque no la tengas tú, te afecta a ti de una forma ¿qué? Indirecta. Y el diablo sabe cómo hacernos caer. Y a veces toca lo que más amamos. ¿Ok? Ahora, si tú te mezclas, si tú te enredas, la copa caerá también sobre ti. Y se va a mostrar aquí, hermanos, algo muy interesante. Para no caer en el pecado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los consejos de Dios para no caer en el pecado? Orad, ¿y qué más? Y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, ¿quién? Ahora, velad significa que ¿qué?
Que en la noche, aunque el cuerpo esté muy cansado, tienes que permanecer, ¿qué? Despierto. ¿Ustedes pueden creer que a alguien le roben su ropa mientras está dormido? Sería ilógico. Esa es la imagen que traerá Apocalipsis 16, verso 15. Después de las 6 copas, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ¿qué? Para que no ande ¿qué? Y vean su ¿qué? Su vergüenza. ¿Por qué dice Dios esto? Porque el juicio sobre la tierra ha caído, está cayendo y seguirá cayendo. Y no hay nada que tú y yo podamos hacer. Estamos caminando en un horno de fuego. Estamos caminando en la fosa de los leones. ¿Cuál es tu deber? Yo no puedo velar por mi esposa. Ella no puede velar por mí. Yo tengo que velar por mí y orar por mí. Ella tiene que velar por ella y orar por ella. De otra manera, podremos perder nuestras ropas y podremos mostrar nuestra vergüenza y nuestra desnudez. Versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahora, en la gráfica, y con esto vamos a terminar esta noche, hermanos. Mañana vamos a continuar, ¿ok? En la gráfica, ¿ven esta línea que divide el Armagedón? ¿Sí la ven? Esta línea es la separación entre la vida y ¿qué? Ahora, mañana explicaré más de Armagedón, pero voy a dar una breve ilustración. Armagedón es un valle que se encuentra enfrente del monte donde está la ciudad de Nazaret y del monte Tabor donde fue la transfiguración. Está el valle que se llama el valle de Megido, ¿ok? Porque en hebreo Armagedón realmente es el lugar de Megido. Armagedón es Megido. ¿Qué pasó en Armagedón o en el valle de Megido? Fue donde se llevaron la mayoría de las guerras del pueblo de Israel, en Armagedón. Armagedón es un lugar donde hay guerra entre el bien y el mal. Esto, hermanos, es Armagedón. A ver, les voy a preguntar. ¿Ustedes creen que están en guerra? A ver, ¿por qué? ¿Por qué están en guerra? A ver, ¿quién cree que está en guerra, hermanos? ¿Qué? Muchos que interpretan la Biblia dicen, el Armagedón va a ser una guerra futura. Y dicen, bueno, si es una guerra futura, entonces ¿yo para qué me preocupo? Si va a ser en el futuro. Pero no es así. ¿Quién está en guerra ahorita, hermanos? ¿Contra quién? Contra el diablo. ¿Dónde? En los lugares celestiales, en las huestes celestiales, en los lugares celestiales con las huestes celestiales de maldad. Entonces, el que come el tamal no se ha dado cuenta que está peleando una gran lucha, hermanos. ¿Contra quién es su lucha? No es contra la tía. ¿Contra quién es la lucha, hermanos? Contra el diablo. Y enfrente del diablo se muestra un ídolo. Está peleando la lucha. Eso es Armagedón. Es lo que dice Efesios 6, 1 en adelante. Mañana vamos a ver con más detalle. Pero quiero acabar con eso, hermanos. Armagedón era un lugar que puedes ver el día de hoy en Israel. Pero aquí no está hablando de un lugar. Así como habló de Sión, del monte Moría secular, se habla de un Sión celestial. Se habla de Armagedón secular y se habla de Armagedón celestial, donde la guerra es constante y continúa todos los días. Donde se reúne a quienes, a los 144,000, ¿contra quiénes? Contra los que tienen la marca de la bestia. ¿Y contra quiénes? Contra la propia bestia. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y entonces viene la séptima copa, donde viene la gran pelea. Vamos a leer ahí en el versículo 19.
Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes: religión, gobierno y comercio. Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y con eso vamos a terminar. Mañana vemos un poco más cerca de Armagedón y de Babilonia. Muy bien. Tal vez haga algunas preguntas, hermanos. Preguntas, hermanos, finales. Preguntas finales. Hermana. Sí, Hades es en griego sepulcro. Seol es en hebreo sepulcro. O sea que es lo mismo en 2 idiomas. Preguntas, hermanos. Hermano. Ismael, como hijo de Abraham, ¿de qué manera es bendecido? ¿Cuál es esa gente? Porque Dios le dijo, ¿no?, que iba a ser bendecida. Bueno, Ismael, Dios bendice a justos e injustos, ¿están todos de acuerdo? Ismael ha sido bendecido hasta el día de hoy. Lo que tenemos que entender es que ellos han tornado su bendición en maldición. Usted tiene 4 hijos, ¿verdad? A todos ama, a todos les da bendición. Dios ama al mundo. ¿Y cómo lo ha manifestado? A través de dar a su Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se pierda más, tenga vida eterna. En el Antiguo Testamento los ismaelitas no podían ser parte de esa bendición, solamente la genealogía de Abraham por parte de Isaac. Pero el día de hoy los ismaelitas también pueden recibir la bendición. Por eso Dios los ha preservado hasta el día de hoy. Y el día de hoy hay iglesia de Cristo en Arabia Saudita y hay iglesia de Cristo en Irak. Como consecuencia a ello, los que son descendientes por parte de Ismael ya recibieron la promesa de Abraham, como nosotros la recibimos. En ese sentido también ellos son bendecidos el día de hoy, porque son hijos no de la carne, bueno, sí de la carne, pero hijos de la promesa, así como nosotros. ¿Okay? Preguntas. Bueno, mañana continuamos si Dios permite. Si hay alguna pregunta, déjenos saber, hermano. ¿Ok? Bueno, claro, ¿no? Miren, la copa que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo. ¿Están de acuerdo todos, hermanos? Esa copa la tuvo que tomar Jesús, porque dijo: si quieres que pase de mí, ¿esta qué? Entonces, Él derramó su sangre, el juicio nuestro fue sobre Él, para que nosotros pudiéramos tener comunión con Él. Entonces, tiene que ver. ¿Por qué? Porque a causa de la fornicación espiritual de todos los judíos del Antiguo Testamento, que vinieron a ser salvos el día del Pentecostés, todo ese juicio, esa copa de ira, cayó sobre Jesús. ¿O no fue un castigo que recibió Jesús o no? Dice la palabra de Dios que en la segunda carta de Corintios capítulo 5 versículo 21, que a Él lo hizo pecado por nosotros. Entonces, Él no pecó, aunque no lo conoció, dice la Escritura, pero Él pagó. El juicio o la condenación del pecado fue sobre Él, aunque Él no hizo nada. Entonces, cuando nosotros tomamos la cena del Señor, cuando hacemos la copa, pues eso es bendición para nosotros. Pero lo que fue de bendición para nosotros, dice la Escritura, que
todo aquel que es colgado en un madero es maldito. A él le cayó la maldición que caería sobre nosotros. Entonces, cuando tomamos la copa, nosotros realmente estamos tomando la copa que fue sobre el castigo de él. Si él no dice, hágase tu voluntad, y rechaza tomar la copa, no seríamos salvos nosotros. No podríamos participar de la cena del Señor. En eso tiene una gran relación las copas de la ira de lo que hemos estado hablando. Muy bien. ¿No hay preguntas, hermanos? Dios los bendiga. Hermana. Ok. Cuando hablamos de humo, hermanos, en la Escritura, siempre hablamos de lo que sucede después de la prueba, de lo que sucede después del sacrificio. Es olor fragante. Se quema algo y sube ¿qué? El humo. Se puede quemar algo en sacrificio y ese fuego es prueba. ¿Están de acuerdo? Romanos 12, 1 y 2. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios. Nosotros estamos siendo quemados en vida. Pero hay otros que están siendo quemados no como un sacrificio de olor fragante a Dios, sino quemados como consecuencia de que no han soportado la prueba. Entonces son quemados, y como dice Pablo en Corintios, que es mejor casarse que estarse ¿qué? Quemando. Hay gente que se quema en la prueba, que no la resiste y que pasa de vida a muerte. Todo ese humo, uno es loor o olor de vida y otro es olor de muerte. Segunda carta de Corintios capítulo 2 versículo 14. De vida para los que se salvan y de muerte para los que se pierden. Ese es el humo que sube. Es un símbolo de la realidad, aunque nosotros no lo vemos. Hoy en día tú superaste la prueba, fuiste un sacrificio vivo, pero no lo puedes ver. Pero para Dios subió como un olor fragante, porque fuiste un sacrificio vivo. Tú das la ofrenda, tú no pudiste ver el humo, pero la ofrenda sube a Dios como un olor fragante. Pero también de la misma manera, aquellos que no soportaron la prueba y fueron quemados por la prueba y fueron marcados por la bestia y ahora están muertos, también subió el humo. Entonces sube el humo no solamente de la parte buena, sino de la parte mala. Y es un resultado a lo bueno o a lo malo. Si lo viéramos en Apocalipsis, en Efesios, la iglesia de Éfeso, capítulo 1, diríamos, los que perdieron el primer amor, humo, se quemaron. Y los que pudieron recuperarlo, humo, olor fragante. Y así sucesivamente. ¿Okay? Muy bien. Dios les bendiga, hermanos. Tengan una excelente noche. Y si Dios nos da vida y nos permite, nos vemos mañana. Dios los bendiga.